Muy buenas tardes a todos. El taller de alfabetización digital para el adulto mayor presenta Antonio Parra Pérez en la videoconferencia denominada Tutela Voluntaria. A continuación, vamos a leer una breve reseña. Secretario de Estudio y cuenta en la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Cuenta con una experiencia de 16 años en la materia civil y familiar. Es abogado y columnista. Le cedemos la palabra. Gracias. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Claudia Isabel Martínez Alcalá y su equipo por la invitación para compartir, platicar con ustedes acerca de un tema jurídico que tiene que ver con la tutela y solo una de sus formas, porque tiene varias, pero nos vamos a concentrar en una sola de ellas. Y bueno, sin más preámbulo, entramos en el tema. ¿En qué consiste en principio la tutela en sentido amplio? La tutela en principio es un cargo de interés público y tiene por objetivo cuidar de la persona y los bienes de un incapaz, ya sea que esa incapacidad sea natural o legal. La incapacidad natural se refiere a los menores de edad y a la legal cuando los adultos tienen es decir, no tienen una incapacidad por minoría de edad, pero por alguna circunstancia, por sus facultades mentales, el deterioro de la misma, pues se ven reducidos en esa capacidad de gobernarse a sí mismos. Entonces existe la necesidad de nombrar a un tutor. Ese tutor va a cuidar tanto, decíamos, de la persona como los bienes del pupilo, se le llama pupilo. Entonces, anteriormente la legislación en el estado de Hidalgo contemplaba la figura de la tutela solamente por disposición de la ley y por disposición testamentaria. Sin embargo, en la última reforma de la ley familiar se estableció una figura nueva que se llama la tutela voluntaria y es el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, en las clases de la tutela, las voy a nombrar muy rápidamente porque nos vamos a detener, como decía, en la voluntaria, que es la que nos ocupa en esta oportunidad. La tutela testamentaria es cuando una persona ya ejerce la tutela y de cierta manera la delega en otra persona. Eso se hace a través de un testamento, por eso se llama así. La legítima es la que deriva principalmente del parentesco. La ley establece que son los parientes más cercanos los que son los mejores tutores para un pupilo. Esa deriva precisamente de la ley. La dativa se refiere a los asuntos en particular de un juicio, es decir, cuando se trata exclusivamente de un asunto en particular. No es general, sino solamente para un aspecto económico o personal del pupilo. La voluntaria es cuando la propia persona que va eventualmente a ser pupilo designa a ese tutor. La especial e interina se refieren a cuestiones provisionales y por lo regular se refieren a tutelas judiciales. Tutelas en las que no es necesario que sea una medida permanente. Y por ministerio de ley, cuando en asuntos, sobre todo de menores, tienen que tener una representación especial. Hay juicios donde los papás tienen pretensiones distintas y no coinciden con la del menor, entonces el menor tiene que estar representado por una tercera persona, que no es ni su papá ni su mamá. Entonces ahí la necesidad proviene de la propia ley, pero bueno, ese es un asunto muy, muy particular. Sí, entonces decimos, esas son las especies de tutela. Nosotros nos vamos a concentrar en la tutela voluntaria. La tutela voluntaria es, lo interesante de esta figura es que la puede designar la propia persona sin ser incapaz. Es decir,
se da para los casos en los que una persona considere razonablemente que puede llegar a caer en un estado de incapacidad, interdicción e inhabilitación. Es decir, en este momento se trata de una persona en pleno uso de sus facultades físicas, mentales, intelectuales, pero sin embargo, eventualmente puede caer en un estado de incapacidad. Y ese estado de incapacidad puede ser porque se está dando cuenta de que su memoria, sus facultades mentales empiezan a deteriorarse. Puede darse el caso hipotético en que se va a someter a una intervención quirúrgica, alguna intervención neuronal, que eventualmente puede pues, no funcionar debidamente y puede eventualmente caer en un estado de incapacidad. También comentaba con algunos amigos que puede darse el caso de las personas que gustan de practicar deportes extremos, donde pueden sufrir una caída, una lesión tan importante que los puede llegar a incapacitar. Entonces, para esos casos existe la tutela voluntaria y se llama así porque es la misma persona quien designa a quien será su tutor en un futuro. Nosotros como personas sabemos quién de nuestros familiares, conocidos, amigos, es la persona más indicada para cuidar de nosotros mismos. Entonces, por eso es que se estableció esta figura de la tutela voluntaria, porque quién mejor que nosotros puede saber quién puede hacerse cargo de nosotros, nuestra persona y nuestros bienes. Entonces, ya no se trata de una tutela que provenga de una disposición legal, de una determinación de un juez, de una institución de asistencia pública o privada, ni el hecho de estar sometido a un juicio, que haya un litigio de por medio. Es la propia persona quien, estando en plena goce de sus capacidades físicas y mentales, quien hace esa designación. Y es una previsión, es algo que se puede hacer tal como si fuera una especie de testamento, pero obviamente el testamento es para aquellos bienes que subsisten más allá de la muerte, y en el caso de la tutela es que nosotros pues vamos a seguir viviendo, pero necesitamos que alguien más nos asista en ser nuestro tutor y quien va a tomar las decisiones acerca de nuestra persona y nuestros propios bienes. Entonces, ese es el distintivo de esta tutela en particular, que es la propia persona, el propio pupilo, futuro pupilo, quien designa a su tutor. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, por cuanto hace a las condiciones personales del tutor, la ley, todo esto está fundado en la actual legislación del Código de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Entonces, todas estas observaciones están fundadas en la ley. Creo que no lo precisé previamente, pero es algo que está debidamente reglamentado en la ley. Yo lo he planteado de esta manera para que sea más accesible. Como les decía, es una charla, pero todo esto está debidamente sustentado. Las condiciones, decía, del tutor, la propia ley nos establece que este tutor es un cargo que permanece, es decir, es permanente, no es algo transitorio, y por lo regular se trata de que el tutor tenga una, por decirlo así, una expectativa de vida más allá que el propio pupilo. Es decir, es permanente durante toda la vida, es decir, todo el momento en que permanezca esa incapacidad. Es decir, si se trata de una persona, un adulto, por ejemplo, que tiene 50 años, pues se trata de que se busque a un tutor que cuando menos ejerza la tutela por el resto de la expectativa de vida del pupilo. Sería un tanto infructuoso que un tutor sea incluso mayor. Lo vamos a ver más adelante, donde uno de los impedimentos para ser tutor es ser mayor de 75 años. Entonces, la ley nos dice que ese tutor, en el caso de la tutela voluntaria,
debe permanecer durante todo el tiempo que dure la incapacidad. Si es una incapacidad temporal, pues no va a haber problema, pero si es una incapacidad permanente, pues lo ideal es que pues el tutor también permanezca en ese cargo, pues lo que reste de la vida del pupilo. Una excepción, obviamente, como dice el dicho, nadie está obligado a lo imposible. Si el propio tutor cae en un estado de incapacidad o es removido porque no administra diligentemente los bienes y la persona del pupilo, pues puede ser removido. O que él también tenga una causa por la cual pueda excusarse de ese cargo. Y debe estar probado, no es nada más que simplemente ya no está en condiciones de querer hacerlo. Y finalmente, pues, si muere, si fallece antes, que también se puede dar el caso, pues obviamente termina la tutela voluntaria. Entonces, esto se refiere a las condiciones del tutor. Decía, si se trata de una persona joven, pues lo ideal es que sea también una persona pues más o menos de la misma edad, a diferencia de un adulto mayor, donde pues el tutor debe tener una expectativa de vida mayor para que pues esto sea benéfico, sea beneficioso y no tenga una expectativa de vida igual o menor que el propio pupilo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. La forma de hacerlo. Este es un acto jurídico que tiene que ser tiene que hacerse constar de una manera fehaciente. No es una simple declaración, es algo muy importante porque prácticamente estamos permitiendo que una persona gobierne a otra, tanto en su persona como en sus bienes. El pupilo puede ser dueño de empresas, puede ser socio accionista de algunas de ellas, puede tener fundaciones que tengan un fin económico filantrópico o tengan una directriz. Entonces, no es algo sencillo el nombrar a un tutor, es prácticamente entregar nuestra persona y nuestros bienes para que otro los administre en lugar de uno mismo. Entonces, por eso es que la ley establece que se debe hacer constar de una manera fehaciente. Y hay dos caminos para hacerla. La primera es a través de la fe pública de un notario, quien va a cumplir con las formalidades de un testamento público abierto. Eso tiene que ver con la propia ley del notariado, pero se hace constar en una escritura pública. Entonces, hay que acudir con el notario junto con el eventual tutor y hacer constar esa voluntad de que eventualmente él va a ser el tutor. La segunda manera de hacerlo es en un juicio en materia familiar. Los juicios tienen varias formas, varias modalidades, por así decirlo. Este no es un juicio contencioso, no, casi siempre identificamos los juicios con litigio, con pleito y con pretensiones encontradas. Pero en el caso de la designación de un tutor, no hay un litigio como tal. Entonces, la ley establece una vía que se llama procedimientos no contenciosos, donde se requiere la participación del juez, pero no hay una contienda entre las partes. Entonces, en ese juicio no contencioso, se hace la petición al juez de que se va a hacer la designación de un tutor. También aquí se requiere la participación del eventual tutor. Comparecen ambos por escrito y le hacen saber al juez que existe esa disposición de hacer la designación. Bueno, ya dentro de las formalidades se notifica, hay una audiencia, hay una resolución, pero en esencia son esas dos maneras para hacerlo constar, ante un notario o ante un juez familiar. En el primer caso, obviamente hay que pagar pues, los honorarios del notario, y en el segundo caso sí es prudente hacerse asistir de un abogado para que lleve a cabo el trámite. Pero esas son las únicas dos maneras en las que se puede hacer la designación. No es un acto simple, no puede ser a través de una simple carta ni de manera verbal, es algo muy, muy importante.
Las previsiones de la tutela voluntaria. Una de las virtudes de esta tutela en particular es que se pueden hacer especulaciones, tal como si fueran cláusulas. Se puede instruir al tutor acerca de la manera en cómo nosotros queremos que se lleve a cabo esta tutela. Es una especie de, pues como de contrato, donde el tutor puede decir todas esas condiciones necesarias o deseables para él, para que se lleve a cabo la tutela. Se me ocurre, digo, no hay límite, más que pues lo razonable y lo posible, pero por ejemplo, si una persona vive en un ambiente alpino, por ejemplo, y no le gustaría que cambien su residencia porque él gusta de esa forma de vida, de ese ambiente de su domicilio, pues establecer que la tutela se ejercerá en ese ámbito, en ese ambiente, que acerca de sus hábitos personales, por ejemplo, la dieta, las distracciones, la manera en cómo le gustaría o cómo, mejor dicho, cómo se va a llevar a cabo esa tutela. En el caso de las propiedades, los bienes, hay personas que tienen, como decía, a lo mejor una asociación filantrópica que tienen cierta directriz. Entonces, parte de esas estipulaciones tienen que ver con la dirección que se le va a dar a esa empresa, a esa asociación, a esa fundación, de no dejar de hacer lo que venían haciendo. También hay casos en los que son dueños, por ejemplo, de radiodifusoras. Entonces, tienen cierta línea de difusión en sus contenidos, en sus noticieros, en las personas a las que va destinada esa transmisión, a lo mejor una labor altruista, social, educativa. Entonces, dentro de esas previsiones es que no se cambien esas directrices en cuanto al manejo de los bienes. Es una de las virtudes de esta tutela, porque en las otras formas de la tutela, obviamente se trata de llevar a buen término la administración de la tutela, pero en ciertos casos, cuando se requiere hacer una decisión o tomar una decisión trascendental acerca del pupilo, se requiere la autorización judicial para por ejemplo, para poder vender. Entonces, tiene ciertas restricciones que la tutela voluntaria también las tiene, pero pueden ser objeto de clausulado por el propio pupilo. Entonces, esta es una de las virtudes, a diferencia, decía, de las otras, donde es muy general y se requieren ciertos permisos por parte del juez, a pesar de que fuera, por ejemplo, testamentaria o legítima. Entonces, esa es una de las virtudes de esta tutela voluntaria. Sí, también, como decía, hablábamos de las condiciones del tutor, pues en sentido general, que tenga una disposición, una aptitud personal, pues para cumplir con el encargo. Si se trata de una incapacidad temporal, pues puede ser por un año, 2, no sé, pero si se trata de una incapacidad permanente, pues es evidente que el tutor debe cumplir, debe preverse que existe una expectativa de vida mayor que el propio pupilo. Eso en un principio, pero también existen ciertos impedimentos para ser tutor. La persona que eventualmente va a ser el pupilo, decía, tiene dentro de su conocimiento la aptitud de las personas, sabe quién de sus familiares, conocidos, parientes, pueden ejercer esa tutela, pero esa libertad no es absoluta. También tienen ciertas restricciones, a pesar de que existe la tutela voluntaria, existen ciertas restricciones por las cuales no se puede acudir a ciertas personas para ser tutor.
Una de ellas, pues obviamente es ser menor de edad. El menor de edad, como decíamos, tiene incapacidad natural porque su personalidad no está todavía desarrollada, y la propia ley establece que los menores de edad no pueden, incluso ellos están sometidos también a una patria potestad, y no es sino hasta la mayoría de edad, a los 18, que se emancipan, pero aún así, tratándose de ciertos menores, pueden incluso tener cierta incapacidad, pero la regla general es que los menores de edad obviamente no. Los mayores de edad, también hay mayores de edad que están bajo tutela, entonces pues ellos tampoco tienen una libre disposición de su persona, entonces tampoco pueden ser tutores de otros. Los que fueren separados de otra tutela por conducirse mal en su ejercicio. Esto pues es muy lógico. Si ya hubo una determinación de que se llevó de una manera que no era la mejor, a lo mejor no necesariamente que haya sido ilegal o haya sido nociva, simplemente que no haya sido productiva tal como se había previsto, y sufre una separación, pues no puede volverse a acudir a esa persona para ser nuevamente tutor. La siguiente es que los que por sentencia ejecutoria fueron privados de ese cargo o inhabilitados. Es un poco parecida a la anterior, solo que aquí ya hubo una sentencia judicial donde no hubo una separación, sino que hubo una condena a ser privados de ese cargo e inhabilitados para ser tutor, no solo para los casos de tutela, sino para otros casos, es decir, no solo para la persona del pupilo, sino para otros. La siguiente, por favor. Sí, otro de los impedimentos es quienes no tengan un modo honesto de vivir o sean de notoria mala conducta. Esto es un tanto subjetivo porque ¿cómo podemos calificar cuando alguien tiene un modo honesto de vivir o no? O que tenga una notoria mala conducta. Es un tanto subjetivo, pero al final lo que nos debe guiar es el sentido común. Es decir, alguien que no tiene un modo honesto de vivir es que no obtiene sus satisfactores a través del trabajo y el ejercicio pues de una actividad lícita. Ese no es un modo honesto. De una notoria mala conducta también es un tanto subjetivo porque en mi experiencia me ha tocado ver casos de guarda y custodia donde se disputan o se reprochan entre sí el hecho de que la mujer, por ejemplo, trabaje en una cantina o que se dedique al comercio sexual. Entonces, aparentemente y de entrada podría ser una calificación de una mala conducta, pero una cosa es la conducta hacia la sociedad y otra la conducta hacia sí mismo y hacia los suyos, porque el hecho de que una mujer, en el caso extremo de que trabaje en una cantina, pues no significa por sí mismo que sea algo que la demerite para ser una buena mamá. Eso es algo subjetivo. Sin embargo, como decía, el sentido común es lo que nos va a guiar para considerar quién puede ser o no un buen tutor. La honestidad es una cualidad que solamente el destinatario puede calificar. Entonces, no hay una regla escrita en cuanto a quién ejerce mejor o quién se conduce por la vida de la virtud, por el camino de la virtud. Entonces esto es un tanto subjetivo, pero pues al final, como decía al inicio, cada uno de nosotros sabe pues quién puede ser la mejor persona, la persona idónea para ayudarnos como nuestro tutor. La siguiente, el otro impedimento es más simple, son los servidores públicos de la Administración de Justicia. Llámense jueces, secretarios de acuerdos, actuarios, magistrados,
Y bueno, hay un área administrativa del órgano de administración de justicia, que es el Consejo de la Judicatura. Todos esos servidores no pueden ser tutores porque hay se busca tratar de conseguir una imparcialidad. El tutor debe estar ajeno de influencias que puedan dañar al pupilo. Entonces ese es el objetivo de esta restricción. Desafortunadamente no hay mucha explicación en cuanto a este término, pero finalmente la restricción existe, ¿no? Entonces son también aspectos que debemos considerar. Quienes padezcan alguna enfermedad que les impida el ejercicio de la tutela, pues obviamente regresamos prácticamente al inicio. Si no es una persona completamente dueña de sí misma, pues tampoco va a poder ayudar a otro en la tutela. Entonces, en estos casos también es una circunstancia que se puede considerar, pero también tenemos que analizar que debe ser una enfermedad de tal manera que no haya posibilidad. Por ejemplo, si se trata de una enfermedad crónica y degenerativa, pues sí, pero si hay alguna enfermedad que no le impida ese ejercicio, pues creo que no hay ningún problema. Hay enfermedades que se califican de graves o incapacitantes y hay otras enfermedades que no hay un impedimento. Existe, es decir, mejor dicho, no hay ninguna persona que sea completamente y absolutamente sana, que no tenga alguna afección, pero el impedimento es que haya una enfermedad impeditiva. Fuera de eso, no. Por ejemplo, si tiene una incapacidad motriz, pero sin embargo su mente está completamente lúcida, pues no hay ningún impedimento. Actualmente ya la medicina tiene pues muchas maneras de ayudar a las personas. El hecho, por ejemplo, de que tengamos que usar anteojos, pues no nos impide el ejercicio de la tutela. Y así sucesivamente. Son, decía, aspectos generales y debemos analizar cada caso en particular. Los que hayan causado un daño en la persona o bienes del incapaz. Obviamente, si ya hay un antecedente de daño patrimonial o de daño personal, pues sería ilógico que además pudiera eventualmente ser tutor. Si ya antes hubo una lesión física, económica, incluso hasta emocional, pues difícilmente va a ser una persona que nos pueda asistir en la tutela. Y bueno, creo que esos son los puntos más importantes. Finalmente, ya para cerrar mi intervención, a nivel federal existe una campaña que se llama el mes del testamento, que es en septiembre y octubre. Es una iniciativa que inició por parte de la Secretaría de Gobernación y tiene mucha difusión a nivel nacional para que todas las personas, de hecho, incluso en el caso de Hidalgo, los menores de edad, los mayores de 16 y menores de 18 y de ahí en adelante, pueden hacer su testamento. Entonces hay una campaña muy grande en cuanto a la difusión de esta figura, pero en el caso de la tutela voluntaria no, es una disposición estatal a nivel estado de Hidalgo, pero no hay mucha difusión, pero eso no significa que no se pueda pues también eventualmente hacer una campaña de difusión. Es difícil que las personas que no están involucradas en el derecho pues pudieran saber que existe esta posibilidad. Sin embargo, la ley ahí la establece. Es algo que no se tiene incluso no hay juicios. Yo no he visto en mi ejercicio profesional, yo no he visto estos asuntos reales, los he visto de manera, digamos, colateral en asuntos de sucesiones, en asuntos también de guarda y custodia y demás, pero no hay mucha difusión. Entonces,
este tipo de foros son muy importantes para pues, hacerles saber, compartirles que existe esta posibilidad en la ley. Finalmente, bueno, esa es mi intervención por cuanto hace a la exposición. Nos dice la doctora que pues, puede haber también una sección de preguntas y respuestas, así que pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Finalmente, he de confesarles que yo no soy docente, yo no soy maestro, no tengo las técnicas de enseñanza, pero pues esto quise hacerlo de una manera muy accesible, como una charla, y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Antonio Parra. Le queremos agradecer por esta ponencia sobre tutela voluntaria, y me gustaría terminar la frase con: la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Por lo tanto, la salud es el regalo más grande y hay que cuidarla y protegerla.